sí empezó a dar respuestas. Y los de hoy, dos de tres sí hablaban. Uno ya el que tenía la citis hematosa hablaba mucho menos, pero los otros dos, la verdad, sí colaboraban. Bueno, me alegro que ya estén yendo. Hoy nos toca hablar de semiología general. Es un tema larguísimo, chicos. La clase es larguísima en el tema del contenido, así que traten de estar atentos a lo que yo les voy marcando como guía para saber lo que tienen que saber y cómo organizarse, ¿no? Y cómo clasificarse dentro de todo este mar de información nueva, de cual si uno no sabe jerarquizar, se equivoca. Ese es uno de los primeros conceptos que tienen que tener. Jerarquicen. ¿Qué quiere decir jerarquizar? De lo más importante a lo menos importante. En todos los temas de la vida hay cosas de lo más importante a lo menos importante. Si ustedes tratan de abordar todo con la misma intensidad, se van a perder, ¿sí? Entonces, van a ver que la clase tiene muchísimas filminas. No se asusten, yo las voy a ir pasando rápido y les voy a ir marcando lo que sí me parece súper importante que recuerden. Y como les dije la vez pasada, obviamente ustedes complementen con la lectura del libro de tapa dura, ¿no? El libro de tapa dura sigue siendo lo más fundamental, al menos en la etapa en la que están ustedes, ¿sí? Tienen que leer de los libros de tapa dura. Ese es mi consejo. Bueno, y yo hice este resumen de esta clase de semiología general, obviamente de Álvarez Argente, que es el libro de cabecera de casi todos nosotros, y de los que tuvimos la formación en la Universidad de Buenos Aires, y que es un gran libro, ¿no? Y bueno, la verdad es que está muy completo el resumen que hice, así que si ustedes ven bien la clase, después pueden ir al libro y lo van a leer bastante más rápido. ¿Qué les iba a decir? Estaba pensando recién, y cuál es una de las complejidades de la actividad médica, de la práctica médica, es que la medicina, o sea, el trabajo que están haciendo ustedes y en lo que se están formando, es algo del cual cualquier persona quiere y puede hablar. Entonces cualquier persona puede opinar y hasta cualquier persona puede tomar decisiones con su propio cuerpo o con el cuerpo del familiar, del amigo. Y es muy complejo porque, a ver, de abogacía, nadie le va a decir a un abogado lo que tiene que hacer. Nadie le va a decir a un contador o un economista cómo moverse con sus cosas. En cambio, al médico sí. Le van a decir, no, doctor, para mí esto no es así. Para mí, a mí me contó mi abuela que cuando vivía en Entre Ríos, y empieza, ¿no? Entonces nosotros tenemos que tener la cintura y el conocimiento para poder entablar esa relación, esa conversación y enfocarnos en la respuesta que le debemos dar al paciente, ¿sí? No siempre va a haber una respuesta concreta, no siempre va a haber una resolución de problema, pero al menos escuchamos algo y vamos a brindar una respuesta. Muchas veces la respuesta puede ser no lo sé, o la verdad es que voy a consultar con otro médico, o te derivo a tal lugar, también puede pasar. Entonces, por eso va a ser tan complejo todo lo que están aprendiendo ahora. Vamos a arrancar con lo básico de la semiología general. ¿Charlaron algo con alguien de lo que es la inspección, la palpación, todo eso? Yo particularmente escuché un poco cuando hice guardias voluntarias, pero nadie me explicó bien, paso a paso, No, más bueno. que nada en casos específicos, ¿no? Listo. Piensen que es importante que el docente también sepan dónde estamos parados, ¿sí? Obviamente no es lo mismo una cursada de semiología que una de medicina interna, que un grupo de residentes o que una clase, un auditorio de especialistas, ¿no? Entonces, yo voy a partir de la base de que ustedes no tienen todos tan en claro cómo ordenarse y de qué se trata cada cosa, ¿sí? Si ven que voy medio lento con algunos temas, me avisan, pero vamos a empezar como para armar una base sólida. ¿Les parece? Perfecto, Dale, muchas gracias. Bueno, vamos. Esperen un segundo. Avísenme cuando quedan más o menos 15, por favor. ¿Ahí ven? Sí, se ve bien. Sí, se ve. Bueno. Bueno,
para hacer un poquitín de historia, para que ustedes que son jóvenes, más jóvenes que yo al menos, es importante entender de dónde viene la semiología, ¿no? La semiología no existe desde antes de Cristo, ¿sí? Quizás sí hay algunas civilizaciones que han empezado a utilizar la medicina, fueron los griegos, los egipcios, los primeros que estuvieron a la vanguardia, después pasaron por los romanos, ¿sí? Pero básicamente la medicina moderna empezó en el 1800 para acá, con algunas cuestiones de lo que era la impresión de libros y el tema de todo lo que es los artefactos en medicina. Y bueno, ¿qué pasaba? El médico, aunque existe semiología de hace mucho tiempo, no digo que no, pero digo el desarrollo más importante es el de los últimos 250 años. El médico, antes de toda la tecnología digital y mecánica que tenemos hoy en día, debía valerse de sus propios sentidos para tratar de sacar información al enfermo y de ese modo englobarlo en un síndrome clínico y tratar de hacer algún tratamiento con lo que tuviera hasta ahí, ¿no? Entonces, fíjense acá, el médico se ve claramente, ¿no? Posiblemente una monja, un estudiante, acá el profesor con el paciente. ¿Cómo está el paciente? A ver si alguien me ayuda. ¿Cómo lo ven de lo que hablamos el otro día? En la foto esa. Y Está su estado enfermado, general ¿no? es malo. Bien, Ah, tiene un estado general malo y ¿cómo está? Está muy adelgazado, parece, ¿no? sí, parece Sí, caquexia. caquexia. Fíjense cómo el pintor, sin ser médico quizá, cómo le dibuja los pómulos, ¿no? Los rasgos afilados, muy flaquitos. Estamos hablando de algo de lejos, pero digo, ya en esa época los enfermos son siempre más o menos igual, de la misma tipología, ¿no? Fisonomía. Entonces, en esa época el médico se valía de sus oídos, de su visión, de sus manos. Acá posiblemente tiene un estetoscopio viejo, antiguo, pero es el de la ENEC, el primero que existió, ¿sí? Entonces, básicamente, la semiología va a hablar de lo que nosotros nos podemos valer con nuestros sentidos y algunos aparatitos como es el estetoscopio. Esta clase se divide en una parte de semiotecnia, cortita, después la impresión general, la evaluación del piel y anexos, el tejido celular subcutáneo, el sistema venoso superficial y el sistema linfático. Yo lo que quiero es que ustedes se anoten estos 6 temas porque es algo que, si bien no en todos van a ser igualmente importantes, por ejemplo, a mi criterio es mucho más importante entender bien la impresión general que el sistema linfático, pero sí tenemos que saber todo lo que hay que evaluar cuando evaluamos la semiología general. ¿Por qué? Porque después de evaluar la semiología general, vamos a pasar a aparato por aparato. Vamos a pasar a la semiología del aparato cardiovascular, a la semiología del aparato respiratorio, abdominal, neurológico, etcétera, etcétera. Entonces, es eterna una historia clínica, al menos de clínica médica, ¿no? Eso lo hacemos todos los días. Entonces, si uno no sabe jerarquizar, puede estar 2 días seguidos evaluando y haciendo preguntas, ¿sí? Que no estaría mal, pero es poco económico. Entonces, tengan estos tópicos en la cabeza y yo voy a ir pasando algunas cosas rápidas y otras no tanto. Si algo les interesa o se quieren detener, me avisan. Entonces, bueno, empecemos con el tema de la semiotecnia, ¿no? Y la semiotecnia básicamente es cómo nos ordenamos para evaluar semiológicamente un paciente. Y esto es un ABC, y esto lo tienen que saber todos ustedes, y esto se los tienen que anotar, porque es como van a trabajar en el día a día. En la evaluación del aparato cardiovascular se van a manejar de la misma manera. En la evaluación del aparato respiratorio, igual. Y así. Siempre van a hacer esta semiotecnia que consta de 3 cosas, de 4 cosas. Inspección, palpación, percusión y auscultación. ¿Sí? Bueno, la inspección, que claramente es mirar, tenemos que siempre mirar a nuestros pacientes, ¿no? Si se puede con luz natural es mucho mejor, pero bueno, en donde sea que esté, mirarlo bien, mirarle todo el cuerpo, toda la piel, mirarlo en general, mirarle por segmentos, los brazos, las piernas, el tórax, el abdomen, con la menor vestimenta posible,
en caso de que querramos evaluar una patología compleja, ¿no? Obviamente. Y obviamente una observación o inspección estática, es decir, con el paciente quieto. Y otra cosa que nunca se tienen que olvidar es que camine, que se mueva, verlo hacer actividades. ¿Sí? Eso también nos da mucha información. ¿Sí? O sea que de la inspección, básicamente eso. Seguimos con la palpación. La palpación, las herramientas que vamos a utilizar son nuestras manos, ¿sí? Y con nuestras manos, ¿qué tenemos que detectar? Y bueno, la textura de la piel, la temperatura, ¿sí? Si lo tocamos y le duele, ¿está bien? Si tiene alguna lesión, alguna cicatriz, alguna masa, algún sangrado, eso se va a ver, ¿no? Obviamente. Vamos a palpar cómo vibra su tórax, cómo se expande y se contrae cuando respira. Podemos palpar los latidos del corazón, que eso lo van a ir viendo. Palpar el abdomen, que es básicamente donde más sirve esta parte de la semiotecnia, en la palpación abdominal. Y uno puede palpar con un dedo, con una mano o con las dos manos, ¿sí? Y eso es dependiendo de lo que decido explorar y cómo explorarlo. Y dependiendo mucho del paciente también. No es lo mismo un bebé que un adulto. ¿Tá? Fíjense este datito. La exploración digital de una cavidad se llama tacto. ¿Sí? ¿A qué le suena eso? Al tacto de próstata. ¿Y cómo se llama eso? No se llama tacto de próstata. Exactamente, no sé el nombre. Y otros, tacto rectal, muy bien, porque cuando tactamos la próstata, en realidad no queremos solo tactar la próstata, queremos hacer un tacto rectal para evaluar toda la cavidad rectal y aprovechamos y en los hombres palpamos la próstata, ¿sí? Entonces se llama tacto rectal. ¿Y el otro tacto muy conocido cuál es? Vaginal. El tacto vaginal, perfecto. Eso lo van a ver en la práctica diaria, siempre. Bueno, entonces ya hablamos de inspección, se lo anotan bien, palpación, se lo anotan bien, utilicen sus manos, no sean miedosos, pidan permiso, avisen lo que van a hacer, pero háganlo. Si no, cuando tomamos examen nos damos cuenta quién practicó en la sala y quién no. Cuando uno está temblando, medio nervioso, es fácil darse cuenta. Si lo hizo una vez o si lo hizo 100, o si lo hizo uno o si no lo hizo nunca. Bien. Percusión. ¿Qué vamos a utilizar para percutir? Nuestras manos también, a través de nuestros dedos. ¿Sí? Y la idea de la percusión es esto, lo que hace un baterista o lo que hace alguien que toca el bombo, es percutir una superficie corporal y sacarle algún tipo de ruido. ¿Sí? Y sacarle algún tipo de ruido para, dependiendo de ese ruido, tratar de entender si ese paciente puede tener una, ¿cómo se dice? Una acumulación de líquido, una acumulación de aire por debajo de la piel, ¿sí? Entonces, al producir esa palpación generamos sonidos. La más usada es la dígito digital, es decir, me pego con un dedo sobre un dedo, ¿está bien? Habitualmente el dedo que vamos a llamar plesímetro es el dedo que va sobre la superficie corporal del paciente. Se puede usar el dedo índice o el dedo medio. A mí me queda más cómodo el medio, pero hay mucha gente que percute en el índice, y con el otro dedo le voy a pegar con un movimiento con la mano percutora, que puede ser lo mismo, el medio o el índice, y tiene que ser un golpe bastante seco, con bastante intensidad en la muñeca, ¿no? Esto, bueno, lo vamos a practicar cuando lo vean con Isabel, obviamente le van a preguntar a ustedes y ella les va a enseñar cómo percutir, y ustedes pueden practicar con un paciente o practicar con ustedes mismos o con los compañeros, ¿sí? Esto va a haber mucho de manoseo entre ustedes mismos o entre compañeros, ¿no? Y eso sirve bastante para aprender. Y también para perder la timidez o el pudor, ¿está bien? Bien. ¿Y qué sonidos le voy a sacar al cuerpo humano? Bueno, le puedo sacar una sonoridad, una matidez, un timpanismo, una hipersonoridad y una submatidez.
Uy, doctor, pero ¿qué es todo eso que me está diciendo? La verdad que no me suena. Bueno, a ver, vamos a empezar por poquito, pero la matidez es un sonido bien apagado, sordo, bajo. La sonoridad es un sonido un poquito más escuchable, un poquito más largo en intensidad, y el timpanismo es un sonido tipo bombo, ¿viste? Como si tuviese aire por debajo la textura de la piel, ¿sí? Bueno, eso, mucho de práctica, por acá va a ser difícil que se los pueda transmitir, pero lo pueden aprovechar y verlo en alguna red social o en YouTube, buscarlo y se van a dar cuenta. Bueno, ¿cómo no se debe percutir? Bueno, lo ideal es no tener las uñas largas, etcétera, etcétera, pero esta es la manera, esto es lo que quiero que vean. Van a pegarse en su mismo dedo en esta zona, ¿no? Donde está la articulación interfalángica distal. Por ahí más o menos es donde tenemos que percutir, ¿está bien? Fíjense, no tienen que abrazar tanto la piel, sino dejar el dedo un poquito más plano para que esté rígido y poder sacar un sonido. El golpe tiene que ser vertical. Y mucha muñeca. Bueno, ¿entendieron eso? Sí, gracias, doctor. Sí, sí. Y vamos de la última parte de la semiotecnia con la auscultación. Fíjense esta pintura. ¿Qué están viendo ahí? ¿Qué ven ustedes? Tiene la oreja apoyada al tórax del paciente, ¿no? Ajá. ¿Y se puede auscultar a alguien apoyando la oreja? Sí, según el libro, sí, apoyando una pañoleta. Muy bien, muy bien. Bueno, apoyando la oreja, una pañoleta, después este famoso Laennec, que fue el que inventó el estetoscopio, se dio cuenta que si ponía un tubo de papel se escuchaba mejor, y así se fue creando de a poquitito el estetoscopio moderno, ¿sí? Pero si uno ausculta a un paciente delgado, se puede auscultar bastante, ¿sí? Obviamente no lo prueben hoy en día porque no va a quedar muy bien, pero se puede. Bueno, ¿y qué es la auscultación? Es la percepción de los ruidos intentando hacerlo en un ambiente silencioso, y puede ser, como decía acá la compañera, apoyando una pañoleta o a través de un estetoscopio, que es lo que vamos a utilizar nosotros. Les sugiero que si pueden ya tener un estetoscopio de buena calidad en esta altura de la carrera, les va a servir, ¿sí? Lo cuidan y listo. Pero hay muchísima diferencia entre un buen estetoscopio, ¿sí? Llámese Littmann, y uno que no es bueno. Hay mucha diferencia. Pero bueno, sé que son muy caros, pero siempre hace la diferencia a nosotros mismos con la seguridad de lo que escuchamos, ¿sí? Bien, entonces utilizamos el estetoscopio para evaluar qué partes del cuerpo, doctor. ¿Le pongo el estetoscopio en el cráneo y escucho algo? Y no. Básicamente, nosotros vamos a sacarle mucho jugo a la auscultación del tórax con el examen cardiológico y respiratorio, y del abdomen con el examen abdominal, ¿sí? Siempre hacerlo de esta manera: inspección, palpación, percusión y auscultación, con el detalle del libro de texto en donde dice, ojo, en la evaluación del aparato gastrointestinal, la auscultación pasa a ser el segundo paso, ¿sí? Ya que se supone que si yo palpo y percuto un abdomen, las vísceras se van a mover un poquito y va a cambiar la auscultación que yo quiero escuchar de ese paciente. O sea que esa es la única excepción, ¿sí? En el único caso en que yo tengo que poner en segundo lugar la auscultación es en la semiología abdominal. Para que sepan, el otro día, ahora me estoy dando cuenta de algo, no importa quién es, porque ustedes no lo van a conocer en su vida, pero le pedí un estetoscopio porque estaba en la sala y me había olvidado el mío, ¿no? Y le pedí un estetoscopio a un kinesiólogo que estaba trabajando con un paciente en la sala. Entonces me lo presta y me dice, bueno, fíjate que está en pediátrico, me dice. ¿Ustedes qué interpretan si alguien te dice, fíjate que está en pediátrico? Ni idea. ¿Qué significa esto? ¿Que tiene doble campana? ¿Puede ser? ¿Algo así? Bueno, fíjense, si ustedes ven al estetoscopio, tiene una membrana
y una campana, ¿no? Esta es la campana y esta es la membrana. Ay, estoy ¿Ustedes buscando. saben utilizar eso o todavía no? Y Bueno, cuando nos mostró cómo abrir la presión, apoyaba la parte más amplia, o sea, la membrana. eso, por eso. Bueno, por eso les digo, ustedes todavía no tienen mucha experiencia en esto, pero si uno no sabe ni de qué se trata la cosa, dice, bueno, el más grande es para adultos y el más chiquito es para pediátricos. Y esto es lo que me dijo el kinesiólogo. Bueno, obviamente no me puse a darle clase de semiología ahí, pero yo evidentemente interpreté que el muchacho no sabía que esto es una campana y esto es una membrana. La realidad es que esto no es para pediátricos, ¿sí? Sino que son dos funciones distintas que tiene el estetoscopio y que mientras mejor lo sepamos usar, más jugo le vamos a sacar, ¿no? Clásicamente, ustedes van a utilizar la membrana, que es la más plana y ancha, ¿no? Y habitualmente la membrana se utiliza para escuchar sonidos de mayor frecuencia, ¿sí? Que son básicamente los ruidos pulmonares y los soplos cardíacos, y la mayoría de los soplos cardíacos. Pero para escuchar el corazón es mucho mejor y está indicado la campana, porque son sonidos de baja frecuencia los cardíacos, ¿sí? Entonces, siempre recomiendo, si van a escuchar el corazón, aprendan todo con la membrana ustedes, ¿sí? Con la membrana aprenden todo. Pero después cuando se pongan más finos y quieran ocultar bien un corazón, se van a ir a la campana. ¿Está bien? Bien. Bueno, esto no lo vamos a ver. Esto no lo vamos a ver. No, eso es muy avanzado. Perfecto. ¿Vamos bien por acá hasta ahora? Sí, muy bien. Gracias, no sabía que tenía esa función en el estetoscopio. Muy bien. Sí, en medicina siempre se aprende algo. Todos Fíjense, los días. fíjense esto, qué impresionante, ¿no? ¿Qué ven ahí? Alguien que me describa esa imagen, ¿qué les parece? Y una persona que aparenta perder el conocimiento Sí. y personas alrededor tratando de recuperarla, que recupere la conciencia. Y hay otras, bueno, observando. Creo Me que hace están por ahí pensar levantando la silla. No sé si se está levantando de la silla o por ahí, no sé, quieren acercarla para levantarle las piernas o por ahí ya me fui muy lejos con la imaginación. Puede ser. A ver qué más. ¿Algún otro? Yo me acuerdo que vi una película una vez que en la Universidad de Nueva York hacían cirugías en auditorios para que los médicos puedan ver cómo se hace. Pero no Bueno. sé si es eso lo que se trata de Sí, más. acá no parece una cirugía, ¿no? Pero es verdad, sí se hacen auditorios. Pero fíjense, ¿no? Típica medicina clásica, ¿no? El paciente es un objeto y le hacemos lo que sea para ver qué puede pasar. Fíjense, ¿no? Los viejitos, los que son más pelados adelante, caras jóvenes atrás, ¿no? Obviamente los estudiantes aprendiendo. Alguien utilizando algún artefacto, tocando al paciente, alguien sosteniéndole la mano, posiblemente tocándole el pulso, ¿sí? Mirando todos, con algo acá, con agua debe tener, o no sabemos qué, para por si pasa algo. Y la exposición, ¿no? La exposición tremenda del paciente. 100 personas para ver a otra persona, ver cómo lo tratan, ¿no? Y otra cosa, fíjense los trajes, ¿no? Cómo están todos vestidos sin ningún tipo de bioseguridad ni nada. Bueno, obviamente otra época es una pintura, pero esto pasaba. Pero bueno, también nos dejaron cosas positivas de estos tipos, porque evidentemente aprendieron un montón de información que se le puede sacar al cuerpo humano estudiándolo, ¿no? En el paciente vivo, porque en el paciente muerto, obviamente, también le sacaron mucha información con la historia de la anatomía y demás. Pero el paciente vivo es lo clásico que nos llega hoy en día, ¿no? Bueno, sigamos. Entonces, acá sí, muchas cosas las voy a pasar rápidas, si no los aburro. Pero básicamente, estos son los tópicos que tenemos que tener en la cabeza, dándole máxima importancia
a los primeros 4. Yo diría que el sistema linfático es algo que no es algo que se piensa habitualmente, pero hay que saberlo, obviamente, porque hay situaciones en las que debemos saberlo para tomar decisiones. Bueno, impresión general. Esto estamos muy flojos, los médicos en general. Los que hacemos medicina interna la tenemos un poco más clara porque nos interesa un poco más todo el tema de los signos y síntomas, más los que hacemos docencia, pero cuando uno se empieza a relacionar con médicos o que no son clínicos o que no tienen formación en residencia, nos damos cuenta que esto, los médicos en general estamos flojos. ¿Por qué? Y porque lo vemos una sola vez en la carrera y nadie le da mucha bola, y es cuando lo vemos acá en esta materia, ¿no? Pero el tema es que si nosotros aprendemos y hacemos una buena base con esto, después yo siempre explico algo. Uno no es que se forma para quedar bien con alguien. Uno se forma también para uno mismo después tomar decisiones más rápido. Si uno analiza más rápido, toma decisiones más rápido y mejor. Y así ganas tiempo. Gana tiempo el paciente, vos, todo el mundo. ¿Sí? Bueno, ¿qué vamos a evaluar en la impresión general? La conciencia, la actitud, el decúbito, el hábito, las facies, el estado de hidratación y nutrición, ver si tiene sondas de lo que sea, accesos vasculares, otro tipo de catéteres, si está con oxígeno y los signos vitales. Bueno, doctor, ¿me tengo que acordar todo eso? Y sí, obligatoriamente te va a pasar que te lo vas a acordar. El juicio clínico hace que en un segundito vos pienses en todo eso. De todos estos, ¿cuál elegirían primero para ver? El de las facies. A ver, otro. La conciencia y la actitud, o la conciencia primero, porque lo primero que vemos es el paciente si está despierto o está inconsciente. Bien, a ver, otro. Los signos vitales. Muy bien, perfecto. Me quedo con esos dos últimos. Lo primero que yo tengo que ver son los signos vitales y el estado de conciencia. Porque eso me divide aguas. Me dice, che, este paciente está muy mal, se está por morir, o, bueno, tengo tiempo para trabajar con él. ¿Sí? Entonces, a la cabeza en estas dos cosas, obviamente, conciencia y signos vitales. Por una cuestión de orden están así, pero recuerden eso, ¿sí? Lo que más me importa es que ustedes, básicamente, rápido, sepan los signos vitales y el estado de conciencia del paciente. La conciencia, me imagino que algunas cuestiones habrán leído alguna vez, ¿sí? Léanlo, por favor, esto después, porque si no es un montón, pero la conciencia básicamente es el estado de alerta instantáneo, y tenemos que evaluar el nivel, que quiere decir o está dormido, en coma o está despierto, y el contenido, es decir, habla pavadas o es coherente, ¿no? Se los digo así para que lo entiendan, ¿está? Entonces yo cuando evalúo una conciencia digo, ¿está despierto o está dormido? ¿O está somnoliento? Y después evalúo el contenido. ¿Le hablo y me contesta cosas coherentes o habla cualquier cosa? ¿Sí? Bueno, eso tienen que verlo y lo van a empezar a ver con todos sus pacientes cuando trabajen en el hospital, ¿sí? El estado de conciencia puro, es decir, que el paciente está despierto y habla coherentemente, se llama lucidez. Bien. Esto lo van a ver varias veces en la carrera. La escala de Glasgow se utiliza mucho en terapia intensiva, en emergencias, en neurología, en neurocirugía, en clínica médica, ¿sí? Y bueno, la escala de Glasgow es una forma de evaluar el nivel de conciencia, ¿sí? En relación a si el paciente abre los ojos, si responde motrizmente o si responde verbalmente. ¿Está bien? Dame un segundito. Ay. Tiene una puntuación máxima de 15 y una puntuación mínima de 3. Por ahora no tienen que saber para qué sirve. Entonces, evaluar el nivel de conciencia, Glasgow es una escala importante. El nivel. La otra es que esté esto, ¿no? Por grados. Esto se los dejo dicho por así les queda. Otra manera de evaluar el nivel es obnubilado, estupor, coma, estado vegetativo, ¿no? Siendo el coma un paciente que está dormido y no se puede despertar, siendo el estupor una situación en la que el paciente está dormido y tengo que estimularlo con fuerza para que se despierte, y cuando lo dejo de estimular se duerme de vuelta, y la obnubilación, el estado de que el paciente está como cuando nos despertamos, que estamos 2 o 3 segundos medios tontos, eso es la obnubilación, pero el paciente se despierta. O sea que en grados de gravedad
es coma, estupor, obnubilación y vigilia. Vigilia es, somos nosotros, que estamos despiertos. ¿Eso lo entendieron? Sí, gracias. El contenido de la conciencia lo voy a evaluar con el Mini Mental Test. Es una forma, no siempre lo van a hacer ustedes, pero el Mini Mental Test es muy, muy importante para evaluar el contenido de la conciencia en pacientes que sospechamos trastornos cognitivos. No es que se hace siempre y hay otros tipos, está el test del reloj y varios tipos más. ¿Sí? Pero bueno, yo se los dejo como para que empiecen a saber que existen. Pero si yo me pongo a hablar con ustedes y ustedes me hablan de corrido, saben que se tomaron el tren para llegar al hospital y volvieron a sus casas y ahora están en la clase charlando conmigo, listo, es un paciente lúcido, ¿sí? Obviamente no, a todo el mundo uno no le hace un mini mental test, pero sirve mucho para pacientes con situación de trastornos cognitivos. Bueno, pasando a la actitud o postura, poco utilizado, pero sirve en algunas situaciones. ¿Por qué? Y porque, por ejemplo, la ortopnea, que hablamos el otro día, creo, ¿sí? Cuando hablamos de disnea, es una postura del paciente. No puede estar acostado, tiene que estar sentado para respirar, ¿sí? Las posturas antálgicas, cuando a una persona le duele mucho algo, trata de evitar apoyarse sobre ese lugar. Eso es una postura antálgica. Bueno, ver al paciente cómo está puesto en la cama o en la silla sirve de mucho. Por ejemplo, a ver si tengo alguna foto. Esta posición, que se llama genupectoral o en plegaria mahometana, por ejemplo, el paciente cuando tiene una pericarditis, calma en esta posición. Quizá no siempre así, sino tirándose para adelante, ¿sí? Cuando se tira el tórax para adelante, el paciente calma. En su máxima expresión se ve así. Bueno, y hay muchas posturas en algunas enfermedades que nos van a dar un indicio de lo que le está pasando al paciente, ¿no? Entonces tengan en cuenta que la postura del paciente es importante. ¿Sí? ¿Esto lo vieron alguna vez? ¿No es cuando tiene convulsiones? No. ¿No es la posición tetánica? Exacto, ¿sí? Cuando es en la tetania, esto pasaba mucho más antes, cuando había infecciones o trastornos del calcio impresionantes. Bueno, yo no vi nunca uno en mi vida, ¿no? Pero bueno, se los puse para que le den bola a la postura. ¿Cómo está puesto mi paciente? Es importante. Y acá es lo mismo el decúbito. ¿Cómo está acostado mi paciente? ¿Sí? ¿Está como quiere, o sea, de costado, para arriba, para abajo? ¿O tiene alguna postura que adopta para no sentirse mal? Por ejemplo, se pone obligadamente sobre el tórax izquierdo porque si no, no puede respirar. ¿Sí? Bueno, eso también lo tienen que ir viendo. Ven que tienen toda la info acá, obviamente no vamos a pasar... no les voy a hablar de todo porque si no, no llegamos más con la información. El hábito, el libro en el último párrafo dice, la realidad es que esto es algo de la semiología clásica, pero no se demostró que tenga mucha importancia en relación a las enfermedades, ¿sí? Pero en una época se hablaba, ¿no?, del hábito brevilíneo, longilíneo y mediolíneo, ¿no? Es decir, el paciente muy flaquito, medio gordito o con textura normal o normal para los estándares de salud cardiovascular, ¿no? Entonces, esto también existe, ¿no? El hábito. Nada, saber que existe. Doctor, quedan 15 minutos. Bueno, dale. ¿Estamos bien? ¿Ustedes cómo vienen de tiempo? Bien, bien. ¿Los demás? A ver, ¿algún otro? ¿Cómo estamos? ¿Alguno se tiene que ir ya? No, estamos bien. Estamos Bueno. grabando también, doctor, así que tranquilo. Bueno. Facies. Y acá, bueno, se van a sorprender porque hay muchas, ¿sí? Pero ¿qué vamos a definir qué son las facies? ¿Está bien? Y es el conjunto de la cara, integrado tanto como por su coloración, por su morfología y por su expresión. Si ustedes se ponen a pensar, quizá alguna vez lo hayan escuchado, vieron que es como ¿cómo se dice?
muy televisivo esto de decir que todas las huellas digitales son distintas en los humanos, ¿no? Y uno se sorprende, wow, todo, cómo es la naturaleza, todas las huellas digitales son distintas. Bueno, la verdad que todas las caras también son distintas, ¿sí? Todas las caras son distintas. Entonces, cada cara tiene su morfología, su coloración y su expresión. Cuando parecería que no hay alteraciones, uno lo va a nombrar facies compuestas. Si ustedes a mí me dicen, el paciente tiene facies compuestas, yo digo, listo, no tiene ningún problema en la cara, ninguna patología o malformación, ¿sí? Pero después hay facies que no son compuestas y son un montón. Entonces las vamos a pasar, si después quieren leer esto, lo leen bien, las vamos a pasar para que vean las imágenes, ¿sí? Que se vayan dando cuenta, que empiecen a mirar básicamente, por ejemplo, una facie edematosa, en donde tiene edema facial, edema en los párpados, en la región malar, una cara redondeada, fíjense que no se le ven las orejas. Una facie mitral, que se supone que en algunos pacientes con estenosis mitral crónica, es decir, un problema cardíaco, el paciente tiene los pómulos, ¿lo ven acá? Como un eritema malar. Bueno, en algunos pacientes podría estar relacionado con eso. La facie famosa de la trisomía del par 21, que cuando se describió por primera vez, se le puso facie mogólica, pero la realidad es que después con el tiempo se cambió por una cuestión para evitar la discriminación, y ahora se le dice facie de trisomía del par 21 y listo, pero tiene una facie característica. La facie de la hipotiroidea, esta sí la van a empezar a ver por el colectivo, con alguna tía, madre, prima, abuela, ¿sí? La facie hipotiroidea, abotagada, la señora con cara ancha. Van a empezar a mirar y se van a empezar a dar cuenta. La facie hipertiroidea, una persona que parece ansiosa, con la piel lustrada, brillosa, los ojos brillosos y muy abiertos, y si los pongo de costado, con exoftalmos, ¿sí? Los ojos para afuera. La facie de Cushing, paciente también con cara de luna llena, muy redonda, muy abotagada, con los ojos achinados, sin oreja, no se le ve la oreja, ¿no? No es que no las tiene. Entonces, fíjense, acromegalia, esto lo van a ver poco, pero es un trastorno endocrinológico importante, poco frecuente. Este sí es muy frecuente, ¿lo vieron alguna vez? ¿Una cara así? No, ¿qué tendríamos que estar observando en particular de esta fascia? Y en esta es la falta de expresión, ¿sí? La facie del paciente con Parkinson es una facie con poca expresión, no tiene muchas arrugas. Si lo ven en vivo, tiene como la piel como con sebo, como con seborrea, porque empiezan a tener trastornos de las glándulas de la cara, ¿sí? Y con esa mirada muy fija, ¿no? Parpadean poco, ¿no? Se le dice cara de jugador de póker, es como que pierde la expresión, siempre está así. Si yo lo quiero hacer reír así, como este hombre, a este no, el señor no se puede reír así, pierde la expresión. Típico del Parkinson, lo van a empezar a ver. La cara de miastenia, paciente que se está como cansado, se le cierran los ojos, típico de la miastenia gravis, no puede contener los párpados y se le caen. La cara del paciente con lupus eritematoso sistémico, las famosas alas de mariposa, ¿sí? Eritema malar en alas de mariposa, así se llama. Facie caquéctica, esto ya lo hablamos un poquito, la señora pobrecita muy adelgazada, fíjense los músculos del cuello, tiene ahí lo que yo les decía el otro día, la hipotrofia de la región temporal. La cara depresiva, esto también lo van a ver un montón, el paciente con esa mirada un poco triste, con el omega de la depresión, con muchas arrugas en la región de la frente. Eso es típico de la persona que es depresiva hace muchos años. Fíjense cómo seguimos, ¿no? La cara adenoidea, esta la habrán visto alguna vez, ¿sí? Cuando los chicos tienen las glándulas adenoides, los ganglios de las fauces muy hipertrofiados desde chiquitos y no se les resuelve nunca, la cara se le deforma para siempre, ¿sí? Porque tienen que respirar por la boca, ¿se entiende? Este chico respira por la boca y por la nariz, porque si cierra la boca, por la nariz no puede respirar nada. Y lamentablemente, si no nos damos cuenta, se le va deformando de a poquito la cara. Bueno, leonina, ¿de qué puede ser esta? Lupus.
Digo, No. lupus. Lepra. Lepra, muy bien, de lepra. También, vi pocos, pero si rotan en el Posadas, dermatología, lo van a ver. Payet ósea puede ser también. ¿Cuál? Payet, creo que era. ¿Payet? Sí. La cara leonina no me suena, ¿eh? No, no me suena. Bueno, rinofima, seguimos porque hay muchas, a ver. Esto ya es rarísimo, son malformaciones graves, ¿no? Esto no lo vi nunca, pero yo los puse porque porque vi que existían, los busqué y los puse para tenerlos, ¿sí? Y acá les puse un cuadro muy famoso, no sé si lo conocen, de Velázquez, año 1600, que era un genio de la pintura española, que es este que está acá, él se pinta a sí mismo, pero fíjense por qué lo puse, porque esta señora sí era una nanita con una cara así tipo en querubín, media rara, ¿no? Bueno, hipocrática, este también lo van a ver en la sala, el paciente que se está muriendo, a punto de morirse en sus últimos días, tiene la cara de desesperado de que se está muriendo y tiene esa cara así muy alterada. Pero fíjense la cantidad, obviamente no les vamos a pedir que conozcan todas las caras, porque también no se van a cruzar durante su vida médica con todas estas cosas y capaz que no tienen relevancia clínica, pero fíjense la cantidad de cosas que se han descubierto con el tiempo, ¿no? Y van a quedar más. Bueno, el estado de nutrición es importante, hay muchas maneras de medirlo. Ya el otro día les dije el tema del índice de masa corporal para determinar si está muy obeso, si está muy desnutrido. Tengan en cuenta eso. El estado de hidratación es súper importante. Y eso sí, lo tienen que básicamente aprender algunas cuestiones semiológicas como el signo del pliegue. ¿Lo hablaron el signo del pliegue o todavía no en la sala? No, todavía no. Bueno, entonces, cuando vayan a ver un paciente, más que nada cuando los pacientes que están en sala están súper graves, ¿no? Un paciente internado habitualmente tiene una patología grave, entonces muchos se pueden desnutrir y deshidratar. Cuando se deshidratan, pierden la tonicidad de la piel y la piel se vuelve como muy plegable. Uno lo agarra, la comprime entre sus dos dedos y la piel no vuelve a su normalidad, sino como que queda un poco arrugada. Eso es el signo del pliegue, ¿sí? Y eso habla de que el paciente está un poco deshidratado. La otra manera de verlo es que nos muestre la lengua. Cuando están muy deshidratados, la lengua es como una lengua de loro, muy seca, o de pájaro. O sea que básicamente tienen esas herramientas clínicas y estaría bueno que la vayan viendo en la sala, ¿sí? ¿Cómo estamos de tiempo? Ya estamos casi afuera, ¿no? A ver. Quedan 6 minutos. No puedo seguir. Bien, entonces tengan en cuenta eso, traten de leerlo, por favor, así no perdemos tiempo ahora. Algunos signos y síntomas de deshidratación, ¿no? El paciente cuando está muy deshidratado va a estar asténico, cansado, postrado, va a tener sequedad, va a estar un poco taquicárdico para tratar de mantener la presión, porque la presión está baja, va a orinar poco, ¿no? Bueno, esto lo van a ir aprendiendo de a poco. Y este es el famoso signo del pliegue que les digo, ¿sí? Que la piel menos turgente se mantiene elevada después de haberla aplastado, ¿sí? Con los dedos. Entonces yo la agarro, largo y miren cómo queda. Y queda un ratito así. Entonces esta práctica, háganla. Esta práctica, háganla, ¿sí? No se recomienda utilizar la frente, porque en la frente habitualmente en esa zona sí queda más plegada y capaz que no está deshidratado. Traten de utilizar, ¿no? El tórax, el cuello, la mano, pero háganlo sin hacerle doler al paciente, ¿no? La lengua, cuando estamos deshidratados, va a estar seca, roja. Bien. Bien. Bueno, ¿vamos bien hasta ahí? Sí, son un Sí, montón. sí. Es mucha información, ¿no? No, tranqui por ahora. Va, creo que sí. Está bien. Gracias. Bueno, cierro esta y abro otra, ¿les parece? Así ya terminamos con la próxima reunión. Dale.
Eh,